Saludos, mi nombre es Eduardo Zambrana Asensio y en el marco del Congreso de Guadalupe sobre relaciones internacionales entre América y España, concretamente en la línea destinada al análisis de medios de comunicación, voy a presentar mi ponencia. Mi ponencia, titulada El análisis de las percepciones de la visita de Felipe González al Ecuador en 1986, versa sobre la mencionada visita que realizó Felipe González en el año 1986, del 8 al 11 de noviembre, al Ecuador. Esta visita estuvo dentro de una gira latinoamericana de Felipe González que incluyó Perú y Cuba. Por los medios de comunicación, Ecuador fue caracterizada como la parte más suave del viaje, ya que el foco mediático seguía más de cerca, por ejemplo, el caso cubano. En esta visita de Felipe González a Ecuador, básicamente estuvo 2 días en Quito, uno en Guayaquil, tuvo varias visitas, varias reuniones y visitas con el presidente Febres Cordero, se reunió con la oposición de Izquierda Democrática, miembro de la Internacional Socialista de la que era parte, y visitó proyectos españoles en Ecuador como la represa del Daule Périba, entre otros aspectos. En cuanto al el objetivo e hipótesis de mi trabajo, es decir, que ha sido de un corte totalmente inductivo. Esto se realizó mientras yo realizaba una estancia en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y me valí de los medios, de las noticias del medio El Comercio, muy importante en Ecuador, que cubrían estos sucesos. Bien, he realizado un análisis del comercio con una perspectiva totalmente inductiva y solo con algunas preguntas de investigación con la idea de, en futuros trabajos, establecer categorías analíticas. Así que este trabajo es bastante modesto. En este sentido, básicamente mi idea principal es conocer la ideología del noticiario, ahora iré con el concepto de ideología, y también las representaciones que se hacen sobre Ecuador, sobre España, sobre su relación, y en este caso del mandatario Felipe González. Representaciones que podrían ser positivas o negativas. Mi objetivo con esto es clasificarlas y con ello construir nuevas categorías analíticas para el análisis de los medios de comunicación en relaciones internacionales. Bien, vayamos con un poquito de contexto. Año 1986, recientemente Felipe González había sido ratificado con una mayoría absoluta un poco menor, con 184 diputados. Fue un gran año. España se unió a la Comunidad Económica Europea y también había también críticas negativas al presidente González, como pudiera ser la reconversión industrial. Dentro de esto, Felipe González tuvo una política exterior, como define Celestino del Arenal, con ya un corte distinto con el franquismo y con Adolfo Suárez, basada en la cooperación, los derechos humanos, la igualdad, dejando un poco de lado esas posturas hispanistas paternalistas que tenía el franquismo, y un poco en la línea de lo que intentó hacer Adolfo Suárez. En este sentido, Felipe González, que como nos indica Luciana Facio, había tenido previas experiencias dentro de la Internacional Socialista visitando países de América Latina, se lanzó hacia una política latinoamericana con la que, uno, promocionarse en la Comunidad Económica Europea como vínculo con América Latina y dos, promocionarse en América Latina como vínculo con la Comunidad Económica Europea, doble juego. En este sentido, fue la visita que nos atañe a Ecuador. ¿Y cómo estaba Ecuador? Ecuador básicamente estaba en una situación un poco mala, con crisis, problemas con la deuda, problemas con el precio del petróleo y el gobierno del Frente de Reconstrucción Nacional de León Febres Cordero, con unas características bastante represivas para la época y políticas de ajuste estructural no muy populares. Aparte estaba la amenaza del terrorismo del Faro de Carajo y la amenaza institucional que supuso los intentos de golpe de Estado del general Vargas Pasos. En este sentido, Felipe González va a Ecuador y pasamos un poco al análisis de esa visita y de cómo se percibió a González en esas numerosas visitas. Vayamos por partes. Pero antes de eso, marco teórico. Como he dicho, no parto de grandes categorías analíticas, no parto
de grandes conceptos, pero sí parto de, por ejemplo, de Tim Van Dyck y de el análisis crítico del discurso, corriente del análisis del discurso que se centra en el análisis de las relaciones de poder y de la discriminación, lo cual me parece interesante para analizar las relaciones entre una antigua metrópoli y una antigua colonia. En este sentido, utilizo el concepto de ideología de Van Dyck, básicamente entendido como la coordinación de los intereses de un determinado grupo. Este grupo en concreto que analizo sería el de los grupos afines al diario El Comercio y el corte ideológico que represente y que afectaría, por ejemplo, a sus periodistas. En ese sentido, vayamos al kit de la cuestión. Por ejemplo, la visión de Felipe González en el comercio. La visión de Felipe González en el comercio ha sido mayoritariamente y aplastantemente positiva. Siempre se le ha elogiado en todo lo que se le ha podido elogiar, incluso en lo personal, creando imagen como hombre de familia, en lo político, elogiando su pasado antifranquista, elogiando que se interesa por temas americanos, porque, por ejemplo, hay noticias que cubren cómo presenta ofrenda a los héroes de la independencia, cómo se posiciona con el tema de las Malvinas, con los derechos humanos, el interés comercial en el desarrollo de Ecuador, su enfoque hacia la cooperación es casi totalmente positivo. Esto ha sido analizado también desde las indicaciones de Van Dyck y sus pautas para el análisis del discurso, que básicamente es el análisis de las presuposiciones, proposiciones, el análisis del contexto, de los desplazamientos léxicos, todo esto aplicado a las noticias del comercio. Si bien hay algunos aspectos polémicos dentro de la figura de González que versan principalmente sobre su reunión con la oposición, las diferencias ideológicas con Febres Cordero, ya que este hombre era de corte bastante derechista en comparación con González, y el tema de unos etarras que estaban viviendo en ese momento en Ecuador. Realmente, dada la magnitud de noticias analizadas, estas noticias con un cariz un poco negativo son mínimas y casi siempre matizables en la misma noticia, que siempre se intenta eludir un poco un juicio negativo sobre ellas. Aparte, en cuanto a las relaciones con España, también mayormente positivas, mayormente positivas. Empecemos esta vez con lo negativo. Básicamente se queja del interés un poco tardío en visitar Ecuador, y el tema de una balanza comercial desfavorable y algunos proyectos previos fallidos económicamente, pero no son nada, de nuevo como en el caso de Felipe González, en comparación con lo positivo. Un elogio hispanista profundo con metáforas que ven Ecuador como una hija, un hijo de España, el hecho de que son una misma patria común y todo unido a la vertiente económica de la oportunidad que supone España de cara a la Unión Europea y de cara a la inversión mediante la cooperación u otros proyectos en Ecuador, cosa que se ha valorado muchísimo. En cuanto a la visión del presidente Febres Cordero, este líder en sí, no, no hay tantas noticias sobre él como para un análisis concienzudo sobre su persona, pero las pocas noticias mayormente han sido positivas. Dentro de esto, también cabe destacar la misma visión de Ecuador, que básicamente se le ve como un país necesitado de esa ayuda española y que quiere esa ayuda española para su desarrollo. Al menos esta es la visión del periódico El Comercio. Pasando al ámbito de las conclusiones, después de visto esto, es básicamente de que se valora muy positivamente la figura de España como lo que supone, en este caso por extensión a Felipe González, y todo se imbuye de una gran figura hispanista. Para las categorías analíticas no me parece suficiente coherente, suficiente amplio el trabajo como para desenlazarlas, pero creo que sería interesante el hecho de estudiar muy bien las alternativas al oficialismo dentro de estos periódicos para saber otras versiones sobre las mismas cosas que están contando, además de utilizar otros marcos teóricos como por ejemplo el tema de la escuela colonialidad-modernidad, que creo que sus conceptos serían de gran utilidad para analizar las relaciones desiguales entre colonia y metrópoli. En cuanto a las fuentes, principalmente el comercio, Celestino del Arenal y su política internacional de España contemporánea, Enrique Ayala para la historia de Ecuador, Núñez Seisas y su manual sobre historia de España contemporánea, y Luciana Facio sobre las relaciones internacionales de la Internacional Socialista. Muchas gracias.